Recuerdo que cuando era niño mi mamá me llevó de compras un día, pero antes de ir a las tiendas tuvimos que parar en un cajero automático. Recuerdo que mi mamá estaba usando la máquina y yo estaba algo aburrido, así que simplemente jugaba a mi manera. De repente algo llamó mi atención a unos pasos del cajero. En la esquina de la calle, mientras yo estaba distraído con mis cosas, vi un rostro asomándose, con los ojos muy abiertos, mirando a mi mamá antes de desaparecer unos segundos después. Recuerdo que dije mamá, y ella solo respondió, no ahora cariño, mamá está ocupada. Intenté decirle que alguien la había espiado, pero solo alcancé a decir, hay un hombre y él. Antes de que me interrumpiera con seguro que lo hay cariño, solo un segundo, mamá está ocupada. Solo hice lo que me dijo. Además, ya no había nadie observándola. Pero tan pronto como ella lo dijo, el rostro apareció de nuevo. Lo que sucedió después fue tan rápido que básicamente es un gran borrón en mi memoria. El rostro apareció de nuevo, así que traté de llamar la atención de mi mamá sobre él. Pero ella ya había terminado con el cajero, abotonando su bolso y finalmente pudo prestarme toda su atención. Se volteó a mirar donde yo señalaba, pero para ese momento, el rostro ya había salido completamente de la esquina con un cuerpo adjunto, y se dirigía directamente hacia mi mamá. Recuerdo ver esa última mirada de miedo en su cara antes de que el hombre la golpeara. Ella cayó al pavimento como un montón de ladrillos, completamente inconsciente, antes de que el hombre simplemente le arrancara el bolso de las manos. Recuerdo haber gritado y llorado entonces, como el hombre me agarró de la camisa y gritó, «¡Cállate!», en mi cara antes de marcharse. Ni siquiera corrió, simplemente se alejó caminando, como si golpear a una mujer y robarle el bolso fuera lo más normal del mundo para él. Honestamente pensé que mi mamá estaba muerta. Tenía sangre alrededor de la boca y estaba completamente inconsciente, y ninguna cantidad de gritos o sacudidas parecía despertarla. También hacía un sonido realmente aterrador al respirar, algo que sonaba como ronquidos, pero obviamente era cualquier cosa menos eso. Afortunadamente, ella despertó, pero no antes de que algunos extraños amables comenzaran a llegar para consolarme y darle atención médica. No pensé que volvería a verla, pero para esa tarde estaba en casa, y segura de nuevo después de una breve visita al consultorio del médico. Supongo que esta no es una experiencia por la que muchos niños hayan pasado, siendo uno demasiados, si me preguntas. También estoy bastante seguro de que hay niños que han pasado por cosas aún peores con sus mamás, pero esa fue mi experiencia. Hoy en día, solo me da rabia pensar en ello, pero en ese entonces, creo que nunca había tenido tanto miedo en toda mi vida. Crecí en una familia muy tradicional que iba a la iglesia aquí en Ciudad de México. Mi papá era el vicepresidente de una empresa de software, mientras que mi mamá se quedaba en casa y nos criaba. Podíamos permitirnos ese tipo de vida, porque mi papá había ganado mucho dinero en el boom de las .com, y continuaba ganando 6 cifras en su posición de vicepresidente. Mi mamá era una mujer capaz, y probablemente podría haber tenido mucho éxito profesionalmente, pero nuestro privilegio le dio la oportunidad de criarnos a la antigua. Cocinaba, limpiaba, pero lo más importante es que dedicaba su tiempo a asegurarse de que a mi hermana menor y a mí no nos faltara nada. Siempre supe que teníamos suerte. Otros niños nos lo decían. Ella era una cocinera increíble, divertida para pasar el rato, tan sana como podrías esperar conocer, pero mi papá, por otro lado, era algo así como un psicópata encubierto. No quiero entrar en detalles sobre lo que provocó su divorcio, pero digamos que involucró una larga sentencia de prisión y un montón de reporteros manteniéndose fuera de nuestra casa por como una semana y media. Resultó que mi papá era una persona terrible, y eso es decirlo suavemente. Descubrirlo fue más duro para nosotros de lo que podría expresar con palabras. Yo estaba atónito, mi hermana estaba desconsolada, pero por mucho que a mamá también le afectara, ella fue nuestro pilar durante ese periodo. Honestamente no sé qué habríamos hecho sin ella. Hizo todo lo posible por protegernos de eso también, pero sabíamos que ella estaba sufriendo. Simplemente no quería mostrarlo. Consiguió tanto dinero en el acuerdo de divorcio que nunca tuvo que trabajar de nuevo. Así que, aparte de mudarnos a una casa más pequeña, la vida prácticamente continuó como de costumbre. El dolor y la ira todavía estaban allí,
solo se volvieron más y más silenciosos cada año, hasta que todos nos acostumbramos al hecho de que papá nunca volvería a casa, y que en realidad nunca había estado en casa en primer lugar. Pasaron unos 6 o 7 años. Me acercaba a los 30, mientras que mi hermana menor estaba en sus últimos años de adolescencia. Yo me había mudado, viviendo y trabajando al otro lado de la ciudad, mientras mi hermana todavía vivía en casa con mamá. Ella se estaba tomando un año libre de la escuela, solo tomándose un tiempo para decidir qué quería estudiar. Tal vez trabajando a tiempo parcial en algún lugar, pero mayormente solo pasando el tiempo. Un día, intercambiaba mensajes de texto con mi mamá cuando mencionó cómo ella y mi hermana menor habían estado discutiendo mucho. Pregunté de qué se trataba, y me dijo que principalmente surgía de un desacuerdo sobre mudarse. Mamá había reducido el tamaño de la casa a una mucho más pequeña para mantener bajos sus costos, un bungalow de una habitación y un baño que era acogedor para una, pero bastante apretado para 2. Ella pensaba que mi hermana debería encontrar su propio lugar. Mi hermana no estaba de acuerdo y siguieron comentarios maliciosos, etcétera, etcétera. Nada completamente fuera de lo ordinario para una madre y una hija adultas, pero mi hermana menor no lo veía de esa manera. Según ella, nuestra mamá había hecho algunos comentarios realmente viciosos hacia ella, cosas que eran completamente fuera de su carácter. Le pedí que especificara, y dijo que mamá la había maldecido. En todos mis años de conocerla, nunca había sabido que mamá maldecía más allá de alguna que otra mala palabra de vez en cuando o un maldita sea. Así que escuchar que había usado algo más fuerte definitivamente fue algo impactante. Pero de nuevo, tanto mi hermana como yo básicamente ya éramos adultos, y según ellas, habían estado discutiendo mucho. Quizás siempre había maldecido así frente a otros adultos, pero simplemente nunca lo habíamos presenciado. Ahora, pasaron algunas semanas más, y no volví a saber nada sobre los supuestos comentarios viciosos, así que asumí que era solo algo puntual, y lo olvidé. También asumí que un gran factor atenuante en cualquier tensión entre mi mamá y mi hermana era el hecho de que mi hermana se había conseguido un trabajo. Estaba trabajando en un restaurante con una de sus amigas, y por lo que se oía, lo estaba disfrutando y ganando una cantidad respetable de dinero. También había pasado muy rápidamente de trabajar a tiempo parcial a tiempo completo, lo que significaba que mamá estaba sola en casa cada vez más. Mamá a menudo tenía amigos y familiares de visita, y para pasar la noche, así que, aunque tenía la casa para ella sola, no estaba sola todo el tiempo. Esto significaba que no teníamos que preocuparnos por ella, o al menos significaba que yo no tenía que preocuparme tanto por ella como solía hacerlo. Pero entonces llegó la llamada telefónica que puso mi mundo patas arriba, y llegó en uno de los días más hermosos del año. Era algún momento a fines de junio, y el clima afuera era simplemente hermoso, así que mi novia en ese momento y yo decidimos dar un paseo por esta reserva natural justo fuera de la ciudad. Estábamos caminando, tomados de la mano, tan sanos como se pueda, cuando mi mamá comenzó a sonar en mi bolsillo. La identificación de la llamada decía número privado, lo cual mi novia descartó como spam o algo así. En cualquier otro momento podría haber simplemente presionado el botón rojo, rechazado la llamada y no sé cómo poner la sensación en palabras, pero algo en mi instinto me dijo que necesitaba contestarla. Resultó ser la policía. Mamá había sido arrestada por romperle el brazo a una de sus amigas. No podía creer lo que estaba escuchando. Literalmente, no podía. Pedí el número de identificación del policía, pregunté desde dónde estaba llamando y simplemente en un estado completo de negación. El policía fue realmente comprensivo y, mirando hacia atrás, fue asombrosamente paciente considerando que básicamente lo acusé de intentar hacerme una broma. Permaneció paciente cuando le aseguré que debía haber algún tipo de error y que mi madre era incapaz de hacer algo así, especialmente a una de sus propias amigas. Pero entonces el oficial enumeró el nombre de mi mamá, su dirección, un montón de otras cosas y luego me dio una descripción perfecta de ella también. Solo entonces me di cuenta de que hablaba en serio, de que lo que estaba sucediendo era real. Y de repente, necesité sentarme. Una vez que reuní un poco mis pensamientos, pregunté al oficial qué podía hacer para sacarla bajo fianza o conseguirle un abogado. Y es en ese punto que me doy cuenta de por qué el policía había sido tan paciente conmigo desde el principio. No había forma de sacar a mamá bajo fianza, ni de conseguirle un abogado por el momento.
Estaba siendo admitida en un centro psiquiátrico seguro para tratamiento involuntario, bajo las leyes establecidas en la Ley de Salud Mental de Canadá. Más tarde me enteré de que lo que me estaban diciendo es que mi mamá había sufrido un colapso nervioso completo, pero no cualquier tipo de colapso nervioso. El suyo se caracterizaba por una agresión y violencia extremas, y fue entonces cuando la sensación de cabeza nadando, sin poder pensar, regresó. Las palabras agresiva y violenta, y mi mamá simplemente no encajaban para mí. No podía ni siquiera imaginar cómo podría verse eso. Todo lo que pude hacer fue preguntar, ¿y ahora qué hacemos? Me dijeron que un miembro del equipo de atención de mamá se pondría en contacto y que podría hablar con ella y visitarla tan pronto como fuera posible. Después de que terminó la llamada, me puse inmediatamente en contacto con mi hermana menor para informarle lo que había sucedido. Ella estaba tan sorprendida como yo, pero si recuerdan, ella también había notado que se estaba formando una pequeña grieta, así que para ella fue menos un choque total al sistema. Le pregunté si sabía qué amiga era cuyo brazo había roto. No lo sabía, pero dijo que se pondría a trabajar para averiguarlo. Mi hermana estaba más cerca de las amigas de mi mamá en ese entonces, así que estoy muy agradecido de que ella estuviera allí para lidiar con ese lado de las cosas. No sé qué habría hecho sin ella. Tuvimos que esperar una semana para poder hablar con ella. El Estado confiscó su teléfono celular y le dio algún tipo de cosa de quemador prepago que podía usar para contactarnos. Casi me pierdo la llamada por no saber realmente cuándo vendría, pero cuando lo hizo, ella en realidad sonó bastante normal al principio de todos modos. Cuando me di cuenta de que era ella, traté de preguntar cómo estaba, si necesitaba algo. Todas las cosas que había estado esperando preguntarle durante como una semana en ese momento. Ella no quería saber. En cambio, me dijo muy tranquilamente el nombre y número de placa del oficial de policía que la había esposado. Y luego me dijo que encontrara a ese oficial y le escupiera en la cara por faltarle el respeto a mi madre de la manera en que lo hizo. Cuando llegó a la palabra escupir, pasó de su voz calmada a un chillido tan fuerte que me dolió el oído. Supongo que no hace falta decir en este punto, pero nunca había oído sonar así en todos los años que la había conocido, y luego que me pidiera escupir en la cara de un policía. Era como si se hubiera transformado en una persona completamente diferente de la noche a la mañana, y eso me aterrorizó absolutamente. No sabía a quién había herido, si iba a ir a la cárcel o a algún tipo de institución. No sabía si alguna vez volvería a ser la misma de antes. Pero antes de que mamá estuviera lo suficientemente calmada para recibir una visita, llegamos al fondo de los problemas legales a los que se enfrentaba, que sorprendentemente eran muy pocos. Si no hubiera sido por la obvia crisis de salud mental que estaba ocurriendo, mamá habría sido acusada de asalto agravado y de agredir a un oficial de policía. Resultó que ella golpeó y mordió, si leyeron bien, al policía que intentaba arrestarla. Nuevamente estaba en total shock al escuchar que había atacado a un oficial de policía, pero la buena noticia era que no la iban a acusar. El oficial con el que hablé dijo que no había un jurado en el país que no devolviera un veredicto de no culpable por insanidad temporal. Sabían que mi mamá estaba actuando extremadamente fuera de lo común, y no iban a empeorar la situación imponiendo cargos formales encima. Mucho tiempo después, cuando nos permitieron visitarla por primera vez, mi hermana menor y yo nos presentamos al hospital más nerviosos y ansiosos de lo que habíamos estado en toda nuestra vida. Traté de ser el mejor hermano mayor que podía ser y mantenerme fuerte por ella, pero la realidad era más bien al revés. Digamos que mamá no estaba lista para una visita. El personal del hospital creía que lo estaba, pero ver a sus hijos realmente la alteró. Algunas personas podrían pensar que es demasiado dramático de mi parte describir la transformación de mamá como la de un hombre lobo, pero en el fondo de mi corazón, eso es exactamente lo que sentí. Ante nuestros ojos, pasó de ser la dulce y sana mamá que siempre habíamos conocido, y se transformó en esa criatura aterradora que solo había escuchado por teléfono hasta ese momento. Cuando se enteró de que había rastreado al oficial que, según ella, le había faltado al respeto, léase al que mordió, se enojó tanto conmigo que mi hermana llamó a los enfermeros para que la sujetaran. Ese momento, al ver a la mujer que me había criado lista para sacarme los ojos solo porque había un desequilibrio químico en su cerebro, supongo que fue un verdadero terror para mí. Me fui sintiéndome catatónico. Mi mamá estaba muerta, pero su corazón seguía latiendo.
La mujer que me había criado se había ido y nunca volvería. Eso es lo que creía en mi punto más bajo, y es una sensación que otras personas van a sentir en algún momento si tienen la suerte de tener un amigo o ser querido que atraviese una crisis de salud mental. Hay un camino de regreso, hay una luz al final del túnel. Solo necesitas mantenerte fuerte. A través de medicación, terapia y mucha paciencia, mamá volvió a la normalidad. No mentiré, fue un proceso lento y emocionalmente agotador en extremo, pero encontramos un poco de luz en la oscuridad y nos aferramos a ella. Mamá está mejor ahora, mucho mejor, como si nunca hubieras adivinado que pasó por este tipo de crisis solo con mirarla. Pero supongo que eso es lo que da tanto miedo de la enfermedad mental en primer lugar. Puede afectar a cualquiera, no importa cuán estable y seguro parezca. Una persona solo puede soportar tanto estrés antes de que se rompa. Puede ser más aterrador que cualquier historia de fantasmas. Hace unas semanas a mi madre le ocurrió algo que aún hoy la perturba cada vez que lo recuerda o piensa en ello. Un día, mi madre fue a nuestra tienda local de electrodomésticos para buscar algunas herramientas adicionales que necesitábamos, ya que en ese momento estábamos renovando la cocina. Al salir de su coche y casi al llegar a la entrada principal, notó en su visión periférica que alguien la seguía de cerca. Al principio no pensó mucho en ello, y supuso que era otra persona apurada por entrar y salir de la tienda como ella. Mi madre continuó caminando por la tienda, y aún podía ver que había alguien no muy lejos de donde estaba. Decidió darse la vuelta por curiosidad para ver quién era, y notó que era un hombre desaliñado que parecía tener unos 50 y tantos años. Mi madre lo observó bien y de inmediato pudo decir que el hombre no pertenecía a la tienda. Llevaba ropa desgastada que definitivamente había visto mejores días, y tenía una especie de expresión enloquecida en su rostro. Mi madre cruzó miradas con el extraño un momento o dos antes de decidir alejarse rápidamente de él. Mientras se alejaba, podía escucharlo acercándose en su dirección lentamente. En ese momento, mi madre sabía que la estaban siguiendo y tenía que hacer algo al respecto. Procedió a caminar a un ritmo normal para no alertar al hombre de ninguna manera. Caminó por algunos pasillos para ver si el tipo la seguía o si era solo una coincidencia, pero resultó que no era ninguna coincidencia. Mi madre hizo esto unas cuantas veces más, y a donde quiera que fuera en la tienda, el hombre la seguía. Eventualmente fue a buscar a un empleado para contarle sobre su situación. El hombre vio que ella estaba hablando con un empleado y rápidamente se alejó. El empleado tranquilizó a mi madre diciéndole que hablarían con él y que no tenía que preocuparse. Mi madre se sintió aliviada después de esto, sabiendo que el empleado alertaría a otros empleados sobre este tipo en la tienda. Durante el resto del tiempo que estuvo allí, mi madre no vio al hombre en ninguna parte de la tienda. Después de terminar de comprar los suministros que necesitaba, salió de la tienda y se dirigió directamente a su coche. Mi madre no había estado fuera de la tienda por más de 10 segundos cuando inmediatamente tuvo una mala sensación. Miró a su derecha y, he aquí, era el mismo extraño de antes. Mi madre sabía que tenía que alejarse de este hombre y rápido, así que comenzó a caminar rápidamente hacia su coche. El hombre entonces empezó a seguirla de cerca. Mi madre tenía al menos otros 200 metros hasta llegar a su coche, y también tuvo una terrible realización en su camino hacia el coche. Siempre que mi madre aceleraba, él también lo hacía. Cuando ella disminuía la velocidad o se detenía, él también lo hacía. Este tipo estaba haciendo todo lo posible para igualar los pasos de mi madre, para que ella no pudiera oírlo acercándose sigilosamente. Fue en ese momento cuando mi madre comenzó a rezar para que este hombre perdiera interés, o que de alguna manera pudiera escapar de él. Mi madre pudo ver que estaba a menos de 50 metros de su coche, y comenzó a contemplar si debía correr hacia su coche, o empezar a gritar pidiendo ayuda. Mi madre estaba casi en su coche, y podía sentir literalmente al hombre respirando en su nuca. Lo que sucedió después fue lo que mi madre solo podría describir como una intervención divina. Mientras mi madre se preparaba para defenderse si el hombre intentaba agarrarla, una camioneta llegó al estacionamiento y se dirigió hacia ellos. Mi madre, sin dudarlo, agitó las manos para llamar la atención del conductor, y esto tomó completamente por sorpresa al hombre que la seguía. El conductor bajó la ventana y preguntó si estaba bien, y también le dijo a mi madre mientras se acercaba hacia ella:
que había visto a ese hombre de aspecto sospechoso acechándola desde unos 3 metros de distancia. También le explicó cómo mi madre había hecho lo correcto al llamarlo. El hombre también le dijo a mi madre lo afortunada que era de que él estuviera allí. Le explicó cómo había una mujer que había sido secuestrada hace más de un mes en esa área y que aún no había sido encontrada. Mi madre le agradeció y le pidió que la observara mientras se subía a su coche y se iba a salvo. Esta historia puede no parecer muy aterradora para otros, pero me gustaría ver cómo se sentirían o reaccionarían estas personas si estuvieran en el lugar de mi madre. Mi mamá desde entonces me ha dicho que nunca volverá a comprar allí, a menos que mi papá esté con ella. La moraleja de la historia es que siempre prestes atención a tu entorno, porque nunca sabes quién está cerca de ti, y eso algún día podría salvarte la vida. Mi madre solía trabajar para la comisaría local, pero renunció después de que yo naciera. Se enfrentó a varios casos perturbadores y habló con muchos individuos problemáticos como parte de su trabajo. Cuando yo tenía alrededor de 3 años, ella puso a buen uso la experiencia de su antiguo trabajo. La siguiente historia tuvo lugar en el norte de México a principios de los años 80, y soy mujer. Una pareja de ancianos vivía frente a nosotros. La señora parecía agradable, aunque según lo que me contó mi madre era bastante impaciente cuando me ensuciaba, preguntándole cuándo estaría entrenada. Ocasionalmente hablaba con ella desde mi lado de la calle, y ella tenía un acento grueso y divertido. Tenía muchos gatos que se congregaban en el camino de entrada y el césped de su casa, y curiosamente, muchos pájaros en jaulas de aviario. Aparentemente también criaba codornices de coturnix, y cuando limpiaba sus jaulas, su lote olía mal. Su esposo, según me contó mi madre, no hablaba de manera agradable conmigo. No podía describirlo bien, pero sí, no parecía actuar como una buena persona. La cosa es que yo tenía 3 años y aún no había terminado de ser independiente en el baño, así que no percibía ningún peligro. Pensaba que él era solo otro hombre amable que mi madre conocía. Tenía muchos otros vecinos, incluyendo a una madre soltera de niños que más tarde supe que estaba soltera porque su esposo se había declarado gay y la había dejado. Una mujer soltera que yo conocía era mi tía, una anciana que tenía un labrador negro juguetón y amigable, y otra anciana que tenía un jardín lleno de hermosas flores en su patio trasero. Cuando iba a algunas de sus casas, se me permitía deambular un poco, pero en la casa de esa pareja anciana con todos los pájaros y gatos, cada vez que intentaba deambular, mi madre me decía que volviera. Quería ir a mirar los hermosos pájaros, pero sabía que corría el riesgo de recibir una paliza o perder privilegios, como el de los helados, así que obedecía. Mi madre dijo que me dejaba quedarme en esa casa cuando el hombre no estaba, pero nunca me dejaba sola cerca de él. Creo que ya sabes hacia dónde va esto. Ahora todavía tengo este recuerdo del anciano invitándome a ir con él, y le dijo a mi madre que estaba bien que yo fuera allí. Tengo recuerdos vagos de su cara, pero después de saber lo que hizo, los recuerdos de mis interacciones con él son increíblemente escalofriantes. Había una niña con la que jugaba algunas veces. Su madre era obesa y no tenía dientes, y su tía no quería tener nada que ver con ese hombre. Un día, la madre de la niña la dejó quedarse con ese hombre, y creo que sabes lo que le hizo, lo mismo que hizo con su madre y su tía. Ella le contó, su esposa lo dejó y tristemente él se fue a vivir con la madre de la niña. Cuando le pregunté a mi madre sobre él mientras conducíamos por ese viejo vecindario unos años después de que nos mudáramos, me dijo que había muerto y que era una persona muy mala. En ese entonces era inocente, y no entendía por qué algunos adultos querrían darle a un niño un toque indebido, como recuerdo que se llamaba, y estaba impactada. A lo largo de los años a veces lo mencionaba en conversaciones y a veces obtenía más información. Me entristeció saber que se le permitió vivir con su joven víctima, y que ella nunca tuvo un final feliz. La cuestión es que mi madre no sabía en ese entonces que él era un monstruo, pero algo en él le parecía extraño y sentía que no podía confiar en él cerca de mí. Vaya que tenía razón. Estoy eternamente agradecida de que mi madre fuera tan atenta. El 19 de febrero de 2008, una tarde de martes, Shannon Matthews, una niña de 9 años,
Volvía a casa de la escuela en su pequeña ciudad natal de Dewsbury, West Yorkshire. La escuela primaria Westmore estaba a solo medio kilómetro de la casa de Shannon, lo que significaba que su trayecto no debería haber tomado más de 5 a 10 minutos. Sin embargo, pasaron horas y no había rastro de ella. Exactamente a las 6:48 p.m., la madre de Shannon, Karen Matthews, contactó a la policía de West Yorkshire para reportarla como desaparecida. Ayudada por amigos y vecinos, una aterrorizada Karen ya había realizado una extensa búsqueda por el vecindario. Estaba convencida de que su hija había sido secuestrada. La desaparición de Shannon ocurrió solo 9 meses después de la de Madeleine McCann, una niña de 3 años, un caso que ha horrorizado y cautivado al público británico desde entonces. Deseosos de evitar incidentes repetidos, la policía de West Yorkshire organizó un grupo de trabajo de 200 hombres encabezado por el superintendente detective Andy Brennan, y juntos se pusieron a buscar a Shannon. Durante las próximas semanas, los oficiales interrogaron a más de 1.500 automovilistas y buscaron en casi 3.000 casas y otros lugares de residencia. Cuando se hizo poco progreso, el grupo de trabajo se amplió a 250 policías, 60 detectives del Departamento de Investigación Criminal del Reino Unido, y más de la mitad de los perros de recuperación de víctimas altamente entrenados de Gran Bretaña. Fue la mayor investigación policial regional desde el caso del destripador de Yorkshire 30 años antes. Al igual que la desaparición de Madeleine McCann, la búsqueda de Shannon capturó la atención nacional. Un periódico ofreció una recompensa de 20.000 libras por información que llevara al regreso seguro de Shannon, una cantidad que más que se duplicó debido a generosas donaciones del público. Se lanzaron numerosos otros llamamientos públicos mientras que Karen fue invitada a aparecer en un programa matutino de gran difusión para aumentar la conciencia. Apareció en la edición del 7 de marzo del programa, pero después de permitir que Karen hiciera un llamado al público por información, los presentadores plantearon algunas preguntas bastante acusatorias. Una implicaba que el actual novio de Karen era responsable, otra sugería que el padre biológico de Shannon podría ser quien la retuviera. Karen defendió a ambos hombres, diciendo que ninguno era capaz de tal cosa, pero tras la conclusión de la entrevista, las acusaciones públicas continuaron. Los padres de Karen sugirieron que su novio, Craig Meehan, de 20 años, era conocido por ser un hombre violento con mal genio, mientras que los periodistas de tabloides señalaban el hecho de que Karen había tenido 7 hijos de 5 padres diferentes. La cobertura y los comentarios relacionados con el caso provocaron un gran debate público sobre cómo se estaba manejando. Inevitablemente, el caso de Shannon se comparó con el de Madeleine McCann, y algunos argumentaron que los medios nunca se habrían atrevido a sugerir que una familia de clase media alta y correcta estaría involucrada en la desaparición de su propia hija. Afirmaban que la entrevista en la televisión matutina tenía tonos crueles, y que las preguntas de los presentadores iban mucho más allá de la necesidad, levantando la tapa sobre una incómoda hipocresía basada en clases en la sociedad británica. Sin embargo, mientras el debate ardía, el grupo de trabajo policial se estaba agotando, y justo cuando los argumentos sobre las divisiones de clase estaban llegando a un punto crítico, hicieron un anuncio sorprendente. Aproximadamente a las 12:30 p.m., del 14 de marzo de 2008, los oficiales de policía llevaron a cabo un registro en un apartamento perteneciente a Michael Donovan, de 39 años. Donovan vivía en el pequeño pueblo de Batley Carr, a solo unos kilómetros al norte de Dewsbury, y al abrir su puerta a un grupo de oficiales de policía, se puso visiblemente nervioso. Los oficiales lo detuvieron y mientras registraban su residencia en busca de algún signo de la niña desaparecida, encontraron un pequeño compartimento debajo de la cama de Donovan. Estaba cerrado con candado. Cuando los oficiales cortaron el candado y forzaron la apertura del compartimento, se pudo escuchar un suspiro colectivo de alivio. Acurrucada en el compartimento, débil pero aún viva, estaba Shannon Matthews, de 9 años. Su calvario de 24 días había terminado finalmente. Michael Donovan fue arrestado inmediatamente en la escena, mientras que Shannon fue puesta bajo la protección de la policía y el Departamento de Servicios Sociales locales. Muchos esperaban que Shannon fuera devuelta inmediatamente a su madre, pero surgieron preguntas cuando la policía ejerció la sección 46 de la Ley de Niños, de 1989, que permitía que Shannon permaneciera bajo su cuidado hasta 3 días.
Cuando estos 3 días expiraron, Karen consintió que su hija fuera retenida por los servicios familiares locales, de manera puramente voluntaria. Allí, Shannon fue interrogada durante varias semanas, con sesiones que no duraban más de 10 minutos cada vez para evitar estrés y trauma indebidos. La entrevista también se diseñó para parecerse a un aula escolar, un movimiento que a menudo tranquilizaba a otras víctimas de abuso. Los detalles de la investigación policial permanecieron confidenciales, pero no hubo sorpresas cuando Michael Donovan fue acusado de secuestro. Sin embargo, un segundo arresto planteó algunas preguntas serias sobre cómo y por qué Shannon fue secuestrada, preguntas que alimentaron las sospechas más morbosas del público. El 2 de abril de 2008, el novio de Karen Matthews, Craig Meehan, fue arrestado bajo sospecha de poseer imágenes indecentes de niños. El arresto ocurrió después de que la policía registrara la computadora de Meehan en conexión con la desaparición de Shannon, y más tarde, fue condenado por 11 cargos de posesión de imágenes indecentes de niños. La revelación sorprendió al público británico, pero no tanto como la que llegó solo 4 días después. El arresto de Karen Matthews, la propia madre de Shannon, fue noticia de primera página en todo el Reino Unido. Los periódicos detallaron cómo había sido detenida bajo cargos de negligencia infantil y de pervertir el curso de la justicia. En su audiencia en septiembre de 2008, esos cargos se ampliaron a secuestro y encarcelamiento falso. Los detalles exactos del secuestro de Shannon aún no se habían hecho públicos, pero, no obstante, los cargos pintaron una imagen detallada y sombría de lo que había sucedido. Karen Matthews había sido cómplice en el secuestro de su propia hija de 9 años. En el juicio de Michael Donovan en noviembre de 2008, el tribunal escuchó que mientras Shannon estaba en cautiverio, había sido drogada para mantenerla dócil y obediente. Durante las primeras 24 horas después de su desaparición, Shannon había estado atada a una viga del techo en el pequeño ático del apartamento de Donovan, y solo más tarde fue trasladada al escondite debajo de su cama. El tribunal más tarde escuchó que Karen Matthews había sido la mente maestra del plan, afirmando que podrían ganar al menos 50,000 libras fingiendo el secuestro de su hija. Karen luego contactó con la caridad Madeline's Fund, nombrada en honor a Madeleine McCann, en un esfuerzo por solicitar fondos destinados a casos legítimos de niños desaparecidos. Karen también creía que se podría asegurar dinero adicional de manera fraudulenta a través de llamamientos públicos y donaciones caritativas. El 13 de noviembre, un toxicólogo forense le dijo al tribunal que las pruebas en el cabello de Shannon mostraron que había recibido dosis semanales del sedante temazepam durante casi 2 años. Algunos creen que esto fue para reducir la tolerancia de Shannon al medicamento, disminuyendo las posibilidades de una sobredosis cuando llegara el momento de fingir su secuestro. Otros argumentaron que era un tratamiento rutinario a manos de una madre negligente y despreocupada. Cuando Michael Donovan subió al estrado, afirmó que Karen le había pedido que cuidara a su hija durante unos días, diciéndole que sería generosamente recompensado si lo hacía. También afirmó haber querido retirarse del plan cuando se dio cuenta de lo que realmente implicaba, pero estaba tan asustado por Karen y su novio abusivo que cumplió con sus demandas. Karen Matthews fue la siguiente en subir al estrado, donde negó tener algo que ver con la desaparición de su hija. Esto estaba en contradicción directa con sus admisiones iniciales de que había sido central en la trama. Afirmó que Craig Meehan, su entonces novio, era el cerebro de la trama y que él le había ordenado que asumiera la culpa de lo sucedido. En respuesta, la fiscalía recordó a la sala del tribunal que Karen Matthews había contado 5 historias diferentes desde ese punto, cada una detallando una cadena de eventos diferente y por lo tanto, no se podía confiar en que dijera la verdad. Su testimonio fue caracterizado como mentira tras mentira tras mentira. La verdad estaba clara para todos. Karen Matthews era un monstruo, una mujer que había hecho pasar a su propia hija por un sufrimiento inimaginable, todo por ganancia monetaria. El 4 de diciembre de 2008, Karen y Michael Donovan fueron declarados culpables de secuestro, encarcelamiento falso y pervertir el curso de la justicia. El plan había sido fingir un escenario en el cual Michael Donovan pareciera rescatar a Shannon del mercado de Dewsbury, en cuyo caso, él sería elegible para la recompensa de 50,000 libras. El dinero luego se dividiría 50 y 50% entre Donovan y Karen Matthews. Su condena llegó con una sentencia de 8 años, pero Karen fue liberada en abril de 2012
después de cumplir solo la mitad de su condena. Por otro lado, Michael Donovan cumplió solo un tercio de su condena, después de que quedó cada vez más claro que había sido intimidado para llevar a cabo el plan de Karen. Shannon recibió un tratamiento psiquiátrico intenso después de su terrible experiencia. Ser secuestrada y drogada traumatizaría a cualquiera, pero la joven Shannon tuvo que luchar con el hecho de que había sido su propia madre quien había diseñado algo tan diabólico. Fue colocada en cuidado de crianza temporal, criada lejos del resplandor de los medios, y desde entonces se le ha dado una nueva identidad. Lo mismo se aplicó a los otros hijos de Karen Matthews, quienes fueron reubicados en diferentes partes del país para comenzar nuevas vidas. Es lo menos que se les podría haber ofrecido, el único rayo de esperanza en una nube oscura que se cernirá sobre Dewsbury durante mucho tiempo. Andrea Pia Yates nació el 2 de julio de 1964 en el pequeño pueblo texano de Hallsville. Era la hija menor de padres alemanes irlandeses, Andrew y Jutha Kennedy, y aunque hicieron todo lo posible por Andrea, ella sufrió de enfermedades mentales durante su adolescencia. A pesar de sus luchas, Andrea se graduó de la escuela secundaria en el verano de 1982 como la mejor alumna de su clase, capitana del equipo de natación y oficial de la Sociedad Nacional de Honor. Más tarde se graduó en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas y encontró trabajo como enfermera registrada en el Centro de Cáncer MD Anderson de la universidad. En el verano de 1989, conoció a su futuro esposo Russell en los apartamentos Sunscape de Houston, donde trabajaba como ingeniero aeroespacial en la NASA. Andrea quedó enormemente impresionada por la inteligencia de Russell. Empezaron a salir, luego se mudaron juntos y se casaron el 17 de abril de 1993. La pareja se autoproclamaba devota de los cristianos evangélicos y reportadamente le decían a sus amigos que tendrían tantos hijos como la naturaleza les permitiera. El salario igualmente impresionante de Russell les permitió comprar una casa nueva de 4 habitaciones en el suburbio de Houston de Friendswood, donde nació su primer hijo Noah, en febrero de 1994. Según se informa, Andrea adoraba ser madre. Entre 1984 y 1999, dio a luz a 3 hijos más. En junio de 1999, Russell regresó a casa para encontrar a Andrea temblando y masticando sangre de sus uñas. Su depresión había regresado, y lo había hecho con una venganza. Russell juró que la ayudaría, pero al día siguiente Andrea intentó suicidarse con una sobredosis de medicamentos recetados. Fue hospitalizada, se le recetaron antidepresivos, y pronto mostró signos de mejoría. Pero solo días después de su alta, Andrea se acercó a su esposo mientras sostenía un cuchillo en su propia garganta, y le suplicó que la dejara morir. Una vez más, Andrea fue sometida a un intenso tratamiento psiquiátrico, y posteriormente fue diagnosticada con depresión posparto. La primera psiquiatra de Yates, la doctora Eileen Starbranch, instó a Russell y Andrea a no tener más hijos, ya que garantizaría futuras depresiones psicóticas. Sin embargo, menos de 2 meses después, concibieron a su quinto y último hijo, una hija llamada Mary, que nació en diciembre del año 2000. Para ese entonces, la salud mental de Andrea parecía haber mejorado significativamente y había dejado de tomar los antipsicóticos que le habían recetado. Pero luego, el 12 de marzo de 2001, su padre falleció repentinamente, lo que sumió a Andrea en una espiral de dolor y locura. Se obsesionó con las escrituras y leía la Biblia compulsivamente mientras se rascaba o mordía las muñecas y los brazos, presa de una fiebre de locura. Andrea se negó a amamantar a su hija lactante, y cuando ésta también comenzó a rechazar la comida, fue llevada nuevamente al hospital. Después de una estadía de 1 mes en una instalación psiquiátrica segura, Andrea fue puesta en libertad bajo el cuidado de su esposo. El cóctel de antipsicóticos suprimió sus impulsos autodestructivos, pero Russell sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que resurgieran. Y así fue. El 3 de mayo de 2001, Andrea ingresó repentinamente en un estado casi catatónico y llenó la bañera en medio del día. Russell la interrumpió en el acto, asumiendo que era un intento de ahogarse, pero pronto descubrió que su plan era muy diferente. En la mañana del 20 de junio de 2001,
Russell Yates besó a su esposa y se despidió. Se subió a su auto y se dirigió al trabajo. Andrea había estado bajo la supervisión del Dr. Mohammed Said y había sido sometida a un régimen intensivo de terapia y medicación. Un régimen que había terminado esa misma mañana. Andrea tendría mucha más libertad y menos medicación, pero solo con la condición de que no la dejaran sola, lo cual, sorprendentemente, fue exactamente lo que Russell decidió hacer. Sin embargo, es difícil no simpatizar con él. Andrea había mostrado una vez más una mejora radical, y su madre llegaría en una hora para encargarse de la supervisión de su esposa. Andrea solo estaría sola con sus hijos durante 45 a 50 minutos como máximo, pero eso fue todo el tiempo que necesitaba para destruir todo lo que habían trabajado tanto para construir. Después de que Russell la besara y se despidiera, Andrea vio a su esposo en la puerta. Luego lo saludó mientras salía del camino de entrada. Luego, después de cerrar la puerta de su casa, procedió una vez más a llenar la bañera de la familia con agua. Una vez llena, Andrea atrajo a su segundo hijo, John, al baño, lo llevó hasta la bañera y luego sumergió su cabeza bajo el agua. Lo sostuvo allí mientras él forcejeaba, mientras se preguntaba por qué su propia madre lo sometía a algo tan completamente horroroso. Cuando John finalmente dejó de moverse, Andrea secó al niño, lo colocó en su cama, y luego repitió el proceso con el resto de sus hijos. Le tomó menos de 30 minutos matar a sus 5 hijos jóvenes. Cuando terminó, Andrea llamó a su esposo y le dijo que necesitaba regresar a casa. Russell notó más tarde que el perro de la familia estaba encerrado, algo completamente fuera de lo ordinario. Más tarde se reveló que Andrea lo había hecho porque creía que el perro de la familia intentaría evitar que matara a sus propios hijos. Increíblemente, tras su arresto, Russell organizó la defensa legal de su esposa y enlistó a un amigo de la familia para actuar como su abogado. Mientras estaba bajo custodia policial, Andrea no ocultó lo que había hecho y confesó el asesinato de sus 5 hijos. Había esperado deliberadamente a que Russell se fuera a trabajar, porque quería tomarse su tiempo y asegurarse de que los 5 ya no respiraran. Aunque numerosos testigos expertos coincidieron en que Yates estaba psicótica, la ley de Texas requiere que el acusado pruebe que no podía discernir entre el bien y el mal en el momento del crimen. Dado que el equipo de defensa de Andrea no pudo hacerlo, el jurado rechazó su defensa por insanidad y la encontró culpable de 5 cargos de asesinato en marzo de 2002. Sin embargo, le perdonaron la pena de muerte y optaron en su lugar por la cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 40 años. Un giro adicional de la historia llegó en enero de 2005, cuando la Corte de Apelaciones de Texas repentinamente revirtió la condena de Andrea. Resultó que uno de los testigos de la acusación, un psiquiatra de California llamado Dr. Park Dietz, había dado un testimonio materialmente falso durante el juicio. En su testimonio, Dietz había declarado que poco antes de los asesinatos, se había emitido un episodio de La Ley y el Orden que presentaba a una mujer que ahogaba a sus hijos, pero era absuelta por razón de insanidad. Sin embargo, cuando los periodistas intentaron encontrar el episodio, el equipo de guionistas de La Ley y el Orden dijo que no existía tal episodio. No estaba claro por qué Dietz había dado su falso testimonio, pero cuando fue confrontado, aseguró al juez que no había engañado deliberadamente al tribunal y parecía más que dispuesto a retractarse oficialmente de su testimonio. En ese caso, Andrea Yates había ganado un nuevo juicio. Casualmente, La Ley y el Orden sí emitió más tarde un episodio basado en el caso de Andrea, pero no hasta 2 años después de su segundo juicio. El 9 de enero de 2006, Andrea ingresó nuevamente sus alegatos de no culpable por razón de insanidad y fue retenida en una instalación de salud mental para esperar la fecha de su juicio. Luego, en julio de ese mismo año, un jurado la encontró no culpable por razón de insanidad después de 3 días completos de deliberaciones. Andrea fue posteriormente internada en el Hospital Estatal del Norte de Texas y más tarde en el Hospital Estatal de Kerrville, una instalación de salud mental de menor seguridad a la que se trasladan los pacientes una vez que han mostrado signos significativos de mejora. El nuevo veredicto desató un acalorado debate en todo Estados Unidos. ¿Fue Andrea realmente responsable de la muerte de sus hijos, o deberían aquellos encargados de supervisarla o tratarla compartir parte de la culpa? Russell Yates argumentó públicamente que el doctor de Andrea,
Muhammad Said, tenía parte de la culpa por la muerte de sus hijos, alegando que se había negado a medicar o hospitalizar a su esposa en los días previos a los ahogamientos. Russell también agregó que su esposa estaba visiblemente demasiado enferma para ser dada de alta en su último día en el hospital, en mayo de 2001, y afirmó que el personal médico bajó la cabeza como si sintiera vergüenza y embarazo mientras él la sacaba del establecimiento. El hospital contradijo esto diciendo que no tenían más opción debido a las restricciones psiquiátricas de 10 días del proveedor de atención médica de Yates, Blue Cross Blue Shield. Sin embargo, el Dr. Said contraatacó a Russell, diciendo que le había dicho específicamente que no dejara a su esposa desatendida. Russell había sido abierto sobre el hecho de que planeaba dejar a su esposa sola durante 1 hora cada mañana y cada noche para que no se volviera totalmente dependiente de él y de su madre, para el cuidado de los niños, lo cual obviamente estaba en contravención directa con el consejo del Dr. Said, y no fue el único testimonio condenatorio. Mis hijas tienen 5 años de diferencia. Una noche estaba sosteniendo a mi hija menor, que en ese momento tenía meses, mientras estaba sentado en el sofá. Mi hija mayor comió algo muy ácido y cítrico, y luego quería un poco de leche. Le dije que esas cosas probablemente no combinarían bien, pero ella insistió, así que tomó algo de leche. La mayor se sentó junto a mí y lo siguiente que supe empezó a vomitar sobre mí. Mi reacción instintiva fue saltar para apartarme, y ese movimiento resultó en que mi hija menor rodara de mi regazo y cayera al suelo. Golpeó la pata metálica de la mesa de café, y cuando la recogí frenéticamente, su cuenca del ojo comenzó a llenarse de sangre. En ese momento, estoy gritando a mi esposa que coja las llaves del coche y nos lanzamos al hospital de emergencia. Resulta que mi hija solo tenía un pequeño corte en la cara, justo encima de la esquina de su ojo, y la sangre fluyó hacia su ojo y se acumuló allí, haciendo que pareciera que la sangre salía de su ojo, pero Jesucristo me asustó muchísimo. Ser madre ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido. Tener hijos aumenta tu capacidad de amar, pero también aumenta tu capacidad de temer. Mis hijos me hacen la persona más feliz que he sido, pero también me llenan de un tipo de miedo que ni siquiera sabía que existía. Mis hijos tenían alrededor de 2 y 4 años cuando su pez dorado mascota murió. Intenté usar la situación como una oportunidad para hablar sobre la muerte y la mortalidad. Después de terminar mi explicación, mi hijo de 4 años me miró con sus grandes ojos azules y preguntó: «Mamá, ¿algún día morirás?». Mi corazón se llenó de amor y un poco de tristeza, sabiendo que este era uno de esos momentos cruciales en los que se pierde un poco de la inocencia infantil, y le dije: «Sí, algún día mamá morirá». «Bien», dijo con una expresión totalmente seria y salió de la habitación. Más tarde, cuando estábamos a punto de tirar el pez por el inodoro, preguntó si podíamos comerlo en su lugar. Le dije que no comemos mascotas porque las amamos. Y él respondió: «Cuando mueras voy a comerte». Lo que me asustó fue el hecho de que estaba completamente serio. En su mente, eso tenía todo el sentido del mundo y me recordó lo ardua que realmente es la crianza de los hijos, especialmente para madres de niños como yo. Estás tomando a estos pequeños salvajes y los estás convirtiendo en seres humanos. Si tienes éxito es realmente algo sagrado, pero si fallas estás desatando verdaderos monstruos en el mundo. Nombré a mi primera hija en honor a mi abuela materna, quien falleció solo unas semanas antes de que ella naciera. Me pareció un homenaje adecuado. Siempre estuve muy unida a ella y tenemos una especie de tradición de nombres en nuestra familia. Además, siempre pensé que Maggie era un nombre muy lindo, con la opción muy digna de Margaret para darle un aire de sabiduría y sofisticación. Le comenté la idea a mi esposo, quien pensó en ello durante unos 2 segundos antes de decir seguro, así que Maggie fue. Unos días antes de su 5º cumpleaños la acosté justo después de las 8:30, y tal vez media hora más tarde, pasé por la puerta de su habitación para escucharla haciendo ruidos aterradores mientras dormía. Empujé la puerta un poco esperando que se despertara de una pesadilla en cualquier momento,
pero eventualmente se calmó y volvió a dormir tranquilamente, o eso pensé. Mientras salía de la habitación lo más silenciosamente posible, escuché a mi pequeña decir, «Mamá, ¿eres tú?». Le dije que sí, pero que debía volver a dormir. Entonces, y lo juro por Jesús que esto es exactamente lo que dijo, es como si me preguntara, ¿recuerdas cuando yo era la mamá y tú eras la bebé? En ese momento simplemente sonreí ante su pregunta de cerebro soñoliento, y una vez más le dije que volviera a dormir, tan suave y tiernamente como pude. Después de eso cerré su puerta y continué con mi rutina nocturna. No fue hasta más tarde esa noche que mentalmente revisé lo que mi hija había preguntado. Ella estaba muy en la fase de llevar consigo una muñeca bebé y fingir que era una mamá, así que pensé que mi mente estaba en el momento, pero luego, después de recordarme que había nombrado a mi hija en honor a su bisabuela, que había fallecido solo unos meses antes de que ella naciera, sentí un escalofrío recorrerme. No soy creyente en lo sobrenatural, pero aún así, el pensamiento honestamente me envió un pequeño escalofrío por la espalda. No estaba aterrorizada ni nada por el estilo, pero definitivamente quería preguntarle qué quiso decir con su pequeño comentario, incluso si significaba algo en absoluto. Pero cuando le pregunté, mi hija no tenía recuerdo alguno de haberme hecho esa pregunta. No recordaba haber tenido una pesadilla, no recordaba haberse despertado y no recordaba haberme hecho la pregunta de mamá y bebé. Simplemente lo atribuía a que estaba medio dormida o algo así. Y obviamente no estaba poseída por el espíritu de su bisabuela fallecida. Pero aún así, a veces me preguntaba si me habría hecho esa pregunta si la hubiera nombrado de cualquier otra manera. Probablemente, pero seguro que parece la base para una buena historia de fantasmas, eso es seguro. Tener hijos da miedo y a veces de maneras que nunca esperaste. Por ejemplo, una noche, cuando mi hijo tenía 3 años, lo estaba acostando en la cama y él me dice, «Adiós, mamá». Lo corregí y le dije que decimos, «Buenas noches por la noche, cariño», a lo que él responde, «No, esta noche es adiós». Luego cerró los ojos y casi instantáneamente se durmió de la manera que solo los niños y los ancianos parecen hacerlo. Me senté en la esquina y lo observé respirar durante quizás 20 o 30 minutos. Sé que no lo decía en serio, pero Dios, la forma en que lo dijo simplemente fue diferente. Lo revisé un par de veces más esa noche, solo para asegurarme de que todavía estaba respirando y, como dije, ser padre puede dar mucho miedo a veces. Los niños dicen cosas increíbles, pero también dicen cosas realmente aterradoras. Lo más aterrador que mi hija ha dicho o hecho fue durante unas vacaciones cuando tenía unos 5 o 6 años. Pensé que podría ser un buen momento para darle una lección de natación improvisada, así que le compré unos flotadores y terminamos chapoteando en la parte menos profunda de la piscina para que se acostumbrara al agua. Pasó de estar un poco aprensiva a encantarle en minutos, y sabía que pronto se quitaría los flotadores. Luego, más adelante en las vacaciones, estábamos jugando con los flotadores, y yo la lanzaba suavemente hacia el extremo profundo, antes de que volviera a mí nadando a perrito, y pidiera ser lanzada de nuevo. Finalmente, cuando mis brazos estaban demasiado cansados para lanzarla más, le dije que lo sentía pero no podía seguir. Ella simplemente suspiró, rodó los ojos y luego dijo, «Duerme, mamá», y empujó mi cabeza bajo el agua. No intentó sostenerla allí ni nada, y no lo dijo de manera siniestra ni nada por el estilo. Pero verla hacer la conexión entre no poder respirar, dormir y morir, fue un momento realmente escalofriante para mí como madre en muchos niveles. Tener a mi segundo hijo fue una locura. Literalmente, una semana antes de mi fecha de parto, tuvimos que sacrificar a nuestro gato debido a una enfermedad grave. Nuestra hija de 5 años estaba muy molesta por eso, pero le dijimos que estaba bien porque pronto tendría un hermanito a quien cuidar. La idea no la entusiasmó tanto como pensábamos, así que prometimos conseguirle otro gato tan pronto como pudiéramos. De repente, todo mejoró, y ella comenzó a soñar con nombres para su nuevo gatito mientras imaginaba cómo quería que fuera. Avanzamos unas 2 semanas después de que nació nuestro hijo, y mi hija me preguntó, «Mamá, ¿Baltasar va a morir como Gaspar?».
Baltasar siendo su hermano bebé, y Gaspar nuestro querido gato fallecido. Era un momento extraño para tener la conversación sobre la muerte, lo sé, pero aproveché la oportunidad e intenté ser una buena madre diciendo: sí, todos mueren como Gaspar, bebé. Es triste, pero es simplemente la forma en que es el mundo. Genuinamente sentí como si hubiera sacado el pasador de una granada y solo estuviera esperando a que explotara. Nunca habíamos hablado realmente sobre la muerte antes, y sé que a algunos niños les afecta mucho más que a otros. Esperaba que ella estallara en lágrimas y me abrazara mientras su pequeña mente asimilaba lo inevitablemente sombrío. Pero en cambio, ella solo dijo una palabra antes de sonreír y alejarse: bien. Bueno, mi hijo tenía 6 años cuando me hizo una de las preguntas más inquietantes que jamás me habían hecho. Mamá, ¿puedes ver cosas a través de los círculos negros de mis ojos? Le dije que no podía ver a través de ellos porque no son como el vidrio. Mi hijo frunció el ceño, frustrado, y luego pensó en otra forma de hacer la pregunta. ¿Puedes ver lo que yo veo, como dentro de mi cabeza? Es el tipo de cosa que, si te la preguntara un adulto de 40 años, pensarías que están más locos que una rata de letrina, pero si tu hijo de 6 años te la hace, se supone que debes simplemente descartarla como una de esas cosas raras que dicen los niños. El problema es que a mí me afectó de la misma manera, y sé que aún era muy joven, pero me preocupaba si era una señal de advertencia de algo a futuro. Ahora, aquí es donde la historia se vuelve interesante y no tan escalofrizante. Terminé contactando a un psicólogo infantil, quien me alivió enormemente cuando descubrí que, por escalofriante que fuera, ese tipo de pregunta es sorprendentemente normal para un niño de su edad. Es un ejemplo de falta de diferenciación, como lo puso el doctor, lo que significa que mi hijo aún no había comprendido que mi mente y su mente eran dos cosas separadas. Para ponerlo simplemente, es la razón por la que puedes decirle a un niño de esa edad que si se porta mal en la escuela lo sabrás, y ellos realmente te creerán. Eso también explica por qué algunos niños, especialmente los varones, a menudo responden a la pregunta de ¿qué hiciste en la escuela hoy?, con nada o cosas, en lugar de entrar en detalles y compartirlo contigo. Para ellos, básicamente ya sabes lo que hicieron porque, como mi hijo, ya estás dentro de su cabeza. Mi mamá a veces me cuenta una historia sobre mi infancia. No sé cuán cierta sea, pero definitivamente me da escalofríos. Un día mi papá llegó a casa con una caja de juguetes, no una caja grande, pero una caja de todos modos, y yo estaba eufórico. Recuerdo esto y recuerdo el fuerte que elegí porque solía jugar mucho con él. También recuerdo que mi papá me quitó el fuerte, aunque no puedo recordar por qué. Esto es lo que mi mamá dice que sucedió. Un día me encuentra jugando con el fuerte, junto con algunas figuras de acción y demás, y estoy hablando solo. Pero luego se da cuenta de que no estoy hablando solo y tampoco estoy hablando con las figuras de acción. Sonaba como si estuviera hablando con una persona. Mi mamá preguntó con quién estaba hablando y según ella esto es lo que respondí. Estoy hablando con el niño cuyo fuerte es este. Ella dice que se rió, pensando que era solo una forma astuta de decir que estaba hablando conmigo mismo, antes de decirme cariñosamente que el fuerte era mío, de nadie más. Y entonces le dije que estaba equivocada, que podía escuchar al niño al que le pertenece el fuerte y que me estaba pidiendo que se lo devolviera. Mi mamá no se asustó, definitivamente se sorprendió por el comentario, pero no se asustó ni se espantó ni nada por el estilo. Pero a medida que avanzaba el día, lo que dije comenzó a incomodarla, así que fue a preguntarle a mi papá exactamente de dónde había sacado la caja de juguetes. Él ya le había dicho que era de una venta de garaje, pero ella quería saber dónde había sido esa venta de garaje, y siguió indagando hasta que mi papá volvió para averiguar por qué estaban regalando todas esas cosas. Esto continuó por un tiempo hasta que finalmente fue a investigar para que ella dejara de fastidiarlo. Regresó poco después. Empacó todos los juguetes que me había dado y luego simplemente los tiró a la basura. Obviamente me quedé bastante conmocionado, especialmente porque no me dijeron por qué me habían quitado los juguetes. Y no fue hasta muchos años después que descubrí por qué, cuando mi mamá contó la historia durante unas vacaciones familiares.
Los juguetes habían venido de una venta de garaje organizada por un agente inmobiliario que había comprado la casa por un precio muy bajo. ¿Por qué tan barato? Bueno, eso es porque había ocurrido un triple asesinato allí. Un hombre había regresado a casa del trabajo temprano para encontrar a su esposa en la cama con otro hombre. Les disparó a ambos y luego se volvió el arma contra sí mismo. Pero antes de hacerlo, disparó y mató a su joven hijo. Dios sabe por qué, pero eso fue lo que pasó, lo que significaba que los juguetes con los que había estado jugando pertenecían a ese niño. No creo en fantasmas, ni juguetes embrujados, ni nada por el estilo, pero tampoco lo hacían mis padres en ese entonces, cuando todo esto sucedió. Pero hay cosas con las que simplemente no se arriesga. Puedo decirte que como padre, la forma en que evalúas los riesgos cambia completamente una vez que tienes hijos, y a veces, eso puede manifestarse de formas inusuales, como una persona racional tirando juguetes de una venta de garaje, porque hay una pequeña posibilidad de que estén embrujados. Muchas gracias, amigos, y recuerda darle un beso a tu mamá de mi parte.